cambiar de tema y hablemos del mercado laboral, porque el tiempo de búsqueda para encontrar trabajo ha aumentado en el último tiempo, una cifra que en promedio se extiende por 7 meses y que afecta principalmente a las mujeres. ¿A qué se debe esto? Vamos con Pamela Araya, que amplía esta información. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Vale, muy buenos días. Sí, de hecho, por ejemplo, si hablamos en general son 6,9 meses, que son casi 7, pero si hablamos específicamente de las mujeres, esto es 7,2 meses. Alguien dice, bueno, la diferencia no es tanto, pero nuevamente son las mujeres las que se ven más afectadas, y las labores de cuidado a veces son la razón, porque hay muchas lagunas quizás laborales, y por eso que podríamos decir entre comillas, a veces el mundo laboral considera que tiene menos experiencia, pero queremos profundizar sobre este tema, sobre los tiempos, sobre qué está pasando, por qué se está demorando más la gente en encontrar empleo. Con una experta en la materia hablamos de Daniela Leitz, quien es investigadora del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Yo siempre digo todo el cargo de la persona, que es el CIES de la UDD, ¿cierto? Con largo el nombre. Con largo el nombre. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Valentina lo que hacía era hablar sobre estos tiempos, esta demora que tiene uno en encontrar empleo, que es bien difícil porque de repente la persona no tiene ahorros, se le paga el mes que tienen por adelantado, en realidad el mes que se le paga por la labor que cumplió, y después con eso no se puede sobrevivir 7 meses. Sí, mira, este análisis que nosotros hacemos como parte del barómetro laboral, en conjunto con la asociación de FP, lo que hace es medir precisamente una persona desempleada cuánto tiempo se está demorando en encontrar empleo. Y como bien decías tú, las cifras la verdad es que no son demasiado alentadoras, especialmente para las mujeres. Ahora, sobre lo que mencionabas tú de no tener ahorros, afortunadamente en Chile tenemos lo que se llama el seguro de cesantía. Si tú tuviste un trabajo formal y cotizaste por ciertos meses para ese seguro de cesantía, tú puedes acceder a ciertos montos que te cubren una parte de tu remuneración y va reduciéndose de forma gradual hasta que se te acaben los fondos o hasta que cumplas 13 meses cesante. Entonces, en ese caso en Chile, afortunadamente, para los trabajadores formales sí existe una cobertura, y eso también resalta un poco la importancia del trabajo formal, especialmente dado las cifras que vimos en este momento. Claro, de hecho ese es el punto, porque si alguien ha tenido trabajos informales y estuvo muy poco tiempo en un trabajo formal, obviamente su seguro de cesantía es muy menor. Ahora bien, respecto de estos tiempos, ¿es efectivo? ¿La gente se está demorando más en encontrar un trabajo? ¿Por qué se demora más en encontrar un trabajo? Mira, principalmente tiene que ver con que el mercado laboral está pasando por un momento de estrechez, que se llama, es decir, hay muy poca generación de empleo, que es lo que uno observa, es decir, se generan muy pocos puestos de trabajo. Si uno mira la comparación entre meses de un mismo mes, por ejemplo, ahora el mes de febrero de este año, y uno lo compara con el mes de febrero de 2025, la generación no va a ser tan alta, y eso es lo que nosotros observamos durante todo 2025. Y eso lo que hace es que simplemente haya menos vacantes, y menos vacantes significan más postulantes para un mismo puesto, y en consecuencia te vas a demorar más en encontrar, porque es solo una vacante para muchas personas postulando. En el caso de las mujeres, que también yo lo mencionaba en la presentación, que tienen una diferencia, claro, estos son promedio, etcétera, pero pasa esto, que hay mujeres que se desempeñaron mucho tiempo en lo laboral, pero fueron mamás, estuvieron fuera, tienen que cuidar a un familiar, estuvieron fuera y después se quieren volver al trabajo. ¿Influye también en la demora que tienen las mujeres al encontrar trabajo? Totalmente, ese es un factor importante que puede explicar precisamente esa diferencia. Como bien dices tú, Pamela, las mujeres en general en el mercado laboral enfrentan desventajas. Que se demoren más en buscar empleo es simplemente otro síntoma. Uno ve que ellas tienen mayores tasas de desempleo, también participan menos del mercado laboral, es decir, salen menos a buscar empleo porque se hacen cargo de la familia, porque asumen labores domésticas, etcétera. Entonces, esos tiempos que ellas no están trabajando son tiempos que ellas deterioran habilidades, que pierden experiencia, y por lo tanto cuando quieren salir al mercado laboral a buscar, ya sea por necesidad o porque efectivamente quieren trabajar, lo que ocurre es que se encuentran en desventaja respecto de un par hombre con el mismo grado, por ejemplo, pero que sí ha trabajado antes, entonces tiene experiencia. La falta de experiencia es clave al momento de encontrar empleo, especialmente en este contexto, donde lo que uno ve es que la experiencia está siendo más o menos determinante al momento de que te elijan para alguna vacante. Cambiar esta situación depende, y vamos a ir a lo del currículum, pero antes de eso, cambiar esto depende del empleador, de tener conciencia respecto del valor laboral que tiene una mujer, sabiendo que esa laguna tiene que ver más bien con otras situaciones. Sí y no.
un empleador podría tenerlo en consideración, pero al mismo tiempo uno lo piensa, uno tiene que verlo desde el punto de la empresa. La empresa necesita productividad, necesita el máximo valor por el puesto que va a ocupar. Y efectivamente la experiencia es algo que le añade valor a ese puesto. Entonces, quizás lo que uno debiera pensar en este contexto para las mujeres es que ellas o no sean ellas las que se vean obligadas a estar tanto tiempo fuera del mercado laboral. En ese caso, los roles compartidos son importantes y obviamente hay que solucionar el tema de que efectivamente existe una discriminación de género en términos salariales, en términos de contratación, aunque existan las mismas condiciones, se sabe que las mujeres son menos propensas a ser contratadas, dado que todo sea igual. Entonces eso también al final repercute en la experiencia que tú puedes tener. Entonces hay dos cosas que uno tiene que cambiar. Uno tiene que cambiar la parte idiosincrática, la parte cultural de los roles de género, hacerse cargo de distintas labores de la casa para que las mujeres no tengan que estar tanto tiempo fuera. Y también la parte efectivamente de discriminación, los paradigmas, si es que todas las condiciones son iguales. Claro, que de hecho es lo que apunta la Política Nacional de Cuidados en nuestro país, la ley de Salacuna que se está debatiendo, entre otros puntos. Bueno, Daniela, ahora quiero ir a lo que tiene que ver con el currículum, porque esa es la gran duda. De repente las personas dicen, puse mucha información, agregué poca información, no fui claro. Por lo tanto, ¿cuán clave es entregar un buen currículum al momento de buscar trabajo? Es muy importante. Ahora, hay una cosa que es súper importante entender, que es cómo funcionan los mercados laborales, que es en base a un elemento súper importante, que es la información. La información, en el mercado laboral está el empleador y el trabajador. Y ahí, entre ellos dos, hay una simetría de información, porque el empleador no conoce al trabajador y muchas veces el trabajador no conoce realmente al empleador o la empresa a la que va a postular. Entonces, el currículum es la puerta de entrada, es cómo el trabajador se proyecta hacia el empleador. Es la primera información que tú le entregas al empleador sobre ti mismo. Entonces, armar un buen currículum es súper importante porque hay que poner las cosas que uno dice, ¿qué es lo que yo necesito que el empleador sepa de mí para que me quiera conocer más? Para yo saldar esa simetría de información de que el empleador no me conoce, no tiene idea de quién soy. Entonces, ¿cómo yo le muestro las cosas que yo creo que son esenciales de mí para que después quiera saber un poco más de mí en una entrevista? Bueno, Daniela, hay consultas para ti del estudio de parte de Valentina Reyes. Sí, Daniela, gracias Pame, qué buen punto aquello del currículum, saber construir un currículum como algo importante a la hora de buscar trabajo, pero también te quería preguntar acerca de cuánto demoran las personas de 55 años o más en encontrar un empleo, porque estábamos hablando de lo difícil que es para las mujeres, ¿cierto? Como un punto importante respecto a lo difícil que es el mercado laboral en general para las mujeres, pero entiendo que también ya pasada cierta edad se hace muy difícil encontrar un trabajo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tienes toda la razón. Para las personas de 55 años o más, uno ve que los tiempos son un poco más altos que el promedio. Ahora, eso también tiene que ver con un poco de autoselección, porque las personas más jóvenes, cuando no encuentran empleo, simplemente dicen, ok, tengo la opción de estudiar, entonces puedo dejar de buscar. Pasan menos tiempo buscando. Pero las personas mayores, lo que les ocurre es que no tienen la opción, o la tienen, pero no es algo común, de ir a estudiar, por ejemplo, o de tener otra salida que no sea lo laboral. Por lo tanto, si no encuentran empleo, su única opción es seguir buscando y por eso sus tiempos también se hacen más grandes. Ahora, eso no quita lo que bien decías tú, que para este grupo de personas ya es un poquito más difícil encontrar empleo una vez que lo pierdes, simplemente porque ha pasado un tiempo desde que te capacitaste, porque también las tecnologías, los nuevos mecanismos, las formas de trabajar han evolucionado muy rápido y eso de cierta forma también pone un poquito en desventaja a este grupo respecto de lo que serían los adultos más jóvenes, por ejemplo, entre 35 y 50 años. Muy bien, Daniela Leitz, investigadora del CIES-UDD. Ahora no voy a dar todo el cargo. Hoy muchas gracias por conversar con nosotros. A ti, Pamela, muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Bien, Valentina, ahí pudimos conocer varios aspectos respecto de esta situación que se está dando. Y bueno, yo le preguntaba también por el currículum, siempre es bien relevante. Antiguamente uno entregaba unos currículum como de 4 hojas, sí. Un montón de información. Ahora es clave ir como a lo relevante. Y ahí después, si le interesa el currículum, bueno, ahí quien está seleccionando puede solicitar una entrevista, pedir más antecedentes, eso también es importante. Sí, que importante eso, Pame. A veces una hoja bien hecha, bien resumida para atraer a ese empleador que haga esa llamada y se pueda encontrar el trabajo. Muchas gracias a ti, a Daniela también por este tema y la entrevista.